Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1625 del Catecismo de la Iglesia Católica. El consentimiento matrimonial. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa. Yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. La presencia del ministro de la Iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. El matrimonio introduce en un ordo eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio
es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por los familiares son el camino privilegiado de esta preparación. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto, con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos, ya que no aseguran suficientemente esta iniciación. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un noviazgo vivido honestamente al matrimonio. Indudablemente, uno de los sacramentos que más me gusta celebrar es el matrimonio. Es difícil cuando me preguntan, padre, ¿qué sacramento es el que más le gusta? Pues me gusta mucho la Eucaristía, por supuesto. Me encanta bautizar, confesar. A veces realmente ahí veo la misericordia de Dios palpable. Cada sacramento es diferente, pero cuando celebro un matrimonio, en realidad me llena de mucho gozo, de mucha alegría. Y aquí el catecismo ha hablado de algunos aspectos que es importante que nosotros podamos entender. El primero es el consentimiento, es decir, que las personas quieran y que lo expresen, pero también el factor de la libertad. Tienen que ser libres para poder contraer el matrimonio de la iglesia, el sacramento. Y aunque mucho se habla ahorita de la nulidad matrimonial, y tristemente, cada vez son más y más las personas que recurren a este proceso canónico de la iglesia para declarar nulo su matrimonio, en mucho se debe a que no tienen una buena formación de lo que es el matrimonio. Una persona que se casa por obligación, porque ya no le quedó de otra, para no quedarse soltera, porque ya se embarazó, porque qué van a decir la gente, pues no, eso no mueve a la persona a realmente a expresar el deseo de contraer matrimonio, no se ve coartada la libertad. Entonces, claro que es muy difícil el poder llegar a ese punto y decir que no hubo matrimonio, porque en ese momento expresaron su consentimiento de manera pública y solemne diciendo sí quiero. Y cuando el padre les pregunta, ¿vienen aquí libremente sin que nadie ni nada los presione? Y ellos dicen sí venimos. Pero cuando en el fondo hay una causa fuerte como él quedó embarazada y ya no tienen libertad, pues ahora se casan porque se casan. No, pues eso no es, eso es un impedimento. Lo que vas a hacer frente al altar es mentir. Y cuando alguien miente frente al altar, no hay sacramento, ¿verdad? En la iglesia católica, en los cristianos, nosotros no tenemos divorcio. El divorcio es un contrato o es la ruptura de un contrato civil, ¿verdad? Para nosotros un sacramento no se puede romper. Cuando es válido el sacramento del matrimonio, no hay nadie que pueda destruirlo. El vínculo queda ahí. Pero cuando no hay vínculo, cuando no hay sacramento, cuando lo que sucedió frente al altar fue una mentira, pues entonces ahí no hubo sacramento. Y claro, se tiene que hacer todo un proceso de investigación, tengo que decirlo, muy doloroso, ¿verdad? Porque se tienen que recordar, se tiene que haber testigos, se hacen muchas preguntas, y si en el momento no tuvieron el valor de detener la boda, pues claro que después va a ser mucho más doloroso el tener que, pues casi viajar en el tiempo para decir no hubo matrimonio, eso no sucedió. Entonces, sí, el matrimonio es realmente muy hermoso, es muy importante, es necesario, y me gusta mucho la forma tan sencilla en cómo el catecismo lo subraya. Es un sacramento, ¿verdad? Da derechos
y obligaciones entre los esposos y para con los hijos. Da un estado de vida dentro de la iglesia y además es una acción que tiene un carácter público, porque a partir de ahí públicamente ustedes ya no son iguales, ahora están unidos, forman una familia. Entonces se tiene que tomar con seriedad, y la mejor formación para recibir el sacramento del matrimonio, pues tristemente la mejor formación no se da en unas clases, no se da en un retiro, sino se da precisamente en el testimonio de vida que se ha recibido. De ahí la importancia de que haya matrimonios, ¿verdad?, sanos, que puedan dar testimonio de que sí es posible vivir en el amor y en la fidelidad, tal como el Señor nos lo manda, ¿verdad?, tal como es el proyecto de Dios para nosotros. Sí es posible, y yo he celebrado, ¿verdad?, bodas de 50 años de matrimonio. O sea, y me gusta darles fanfarrias, y hasta en la misa dominical lo comparto y digo, en esta semana tuve el privilegio de celebrar esto, y si por ahí están los viejitos, ¿verdad?, les digo que se pongan de pie y que les aplaudan, porque 50 años de matrimonio. Es decir, sí es posible, cuando se quiere y cuando se tiene la madurez y se sabe qué es lo que uno quiere. Por eso es importante que estudiemos el catecismo, para que entendamos bien lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros poder responderle.